El momento de la farmacia es complejo, por no decir directamente complicado, y es un momento en el que mucha gente se plantea pues, el tema del traspaso de la farmacia. Tenemos como ponentes de esta mesa patrocinada por la empresa Asefarma, a dos ponentes expertos en el tema. Primero intervendrá Carlos García Mouriño, es licenciado en Derecho, máster en Asesoría Fiscal y Mercados Financieros y socio fundador de esta empresa Asefarma. Y a continuación hablará Miguel Soriano. Miguel es economista, MDA por el Instituto de Empresa y tiene una experiencia de 11 años en el sector de traspaso de oficinas de farmacia. Seguro que será importante e interesante su intervención. Confiamos en que os sea interesante esta ponencia que hacemos sobre los traspasos de farmacia y la burbuja farmacéutica. Asefarma cumple ahora mismo este año 20 años y yo he sido testigo de esos 20 años de la evolución que ha habido en la farmacia, ¿no? En los traspasos y en general en el mercado, en la farmacia como mercado y como farmacia, ¿no? La reflexión que puedo hacer es que en el año 94, cuando yo empecé, había un escenario en el que las farmacias estaban empezando a informatizarse. Pensar que en el año 94, acordaros que los móviles apenas existían, estaba Movistar y Movitel y aquello, que Internet pues era una herramienta que molestaba más que ayudaba. Y ahora mismo, 20 años más tarde, pues nos encontramos en un escenario totalmente diferente, ¿no? Donde las nuevas tecnologías se han impuesto, donde la farmacia tradicional ha cambiado radicalmente. Bueno, yo recuerdo en el principio pues, que cuando empezaba con la farmacia, que ibas a las farmacias a explicarles, ¿no? Pues, que se podía informatizar, que tenía una serie de ventajas fiscales y demás, que la mayoría de las farmacias pues, como que no lo veían, ¿no? Decían, bueno, esto de la informática no vale para nada, yo sigo con mis etiquetitas y cuando el último medicamento me llega la guardo en una cajita y eso es lo que me funciona, ¿no? Es que ha cambiado enormemente el mundo, ¿no? Yo voy a hacer una pequeña introducción sobre los traspasos de farmacia y yo creo que fijar unas bases y Miguel va a ser el que ya profundice en el tema, ¿no? Lo primero que quiero explicaros brevemente cuáles son los métodos habituales por los que valoramos una farmacia. Voy a simplificarlo mucho porque evidentemente luego es muy complejo, ¿no? Hay el método, el más común, el más sencillo, el que casi todo el mundo conoce, que es el método que llamamos del índice, ¿no? Que consiste básicamente en multiplicar las ventas de la farmacia por un coeficiente. Puede ser el 1,5, el 2, el 3. El segundo método sería el de flujo de caja. El flujo de caja, también para simplificarlo mucho, sería el número de años que uno tarda en amortizar esa inversión con el dinero que saca de la farmacia. De la caja de la farmacia hablamos del rendimiento neto, ¿no? Por ejemplo, una farmacia que venda 1 millón de euros y que se venda por 1,5 millones. Hablamos de un coeficiente 1,5 y entonces esta farmacia con un margen del 20%, estamos hablando de por lo menos los primeros años, tendría 200.000 euros de caja. Pues 200.000 euros de caja vamos sumando, pues más o menos en 8 años uno habría recuperado 1,5 millones, ¿no? Tendríamos un flujo de caja con un coeficiente 8. Esos son los dos métodos, digamos, que solemos utilizarlos también para hacer una media e intentar convergerlos. Normalmente, y es una de las cosas que pasó en la burbuja, si los flujos de caja aumentan, es decir, que si se reduce el número de años que necesitamos para amortizar la farmacia, lógicamente es porque hay mayor rentabilidad y eso haría que los precios subieran al alza, ¿no? A lo largo de estos años, yo creo que, para también simplificarlo, haría 3 etapas básicas. Una del año 94 al año 2000. Se caracterizó por un índice medio del 1,5. Fue un periodo relativamente estable. La rentabilidad neta de las farmacias antes de impuestos estaba rozando el 22%. Es verdad que teníamos, bueno, una fiscalidad mala, pero teníamos una rentabilidad después de impuestos del 18%. Y se necesitaba una media de 8 años para que el flujo de caja hiciera posible recuperar la inversión. A partir del año 2001 hasta el 2009, digamos, es cuando empieza el rally alcista de lo que llamamos la burbuja, que no es ajeno al mercado inmobiliario, pero que en la farmacia también se dio. Entonces, el índice, que es el multiplicador, se fue incrementando progresivamente hasta llegar al pico, que estábamos hablando de multiplicar por 3 las ventas. Sin embargo, la rentabilidad de la farmacia, y eso es lo curioso, fue disminuyendo, porque ya en esos años, a partir del año
2000, cuando ya introdujeron el decreto 5/2000, que ya introducía un rappel sobre las ventas de seguridad social para pagar al INS, digamos que la rentabilidad de la farmacia fue bajando progresivamente. Numerosos decretos, pues, bajada de precios, que si los genéricos, no sé, ya los que estáis en la farmacia lo conocéis. A partir del año 2010, digamos que es cuando hay una caída brusca del índice. Hay que tener en cuenta un factor en la farmacia, que es desde que uno firma un contrato de arras hasta que materializa la compra de la farmacia, hay un periodo de meses largo, que los permisos de sanidad y un proceso, ¿no? Por eso, operaciones firmadas en 2008-2009, digamos que se culminan en 2010. Y son las operaciones, digamos, que empiezan ya a hacerse en 2009-2010, las que ya empiezan a sufrir la bajada. La bajada del índice se produce de manera muy brusca. Y eso es una característica peculiar, digamos, de la farmacia respecto a la que ha dado en los pisos inmobiliarios. Para mí la razón básica es que el mercado de la farmacia ha sido un mercado no intervenido por los poderes públicos porque no tenía necesidad de ello. En cambio, el mercado inmobiliario, como los bancos habían quedado con mucha carga de inmuebles, si los precios bajaban radicalmente, pues evidentemente no interesaba porque hubiera sufrido en sus balances, habrían tenido que recapitalizarse y demás. Por eso es un mercado que se sostuvo, digamos, artificialmente, pero la farmacia no. Entonces, al final, el mercado es el que determina, ¿no?, la oferta y la demanda, y en 6 meses prácticamente pasamos de un 3 a unos precios que se han estabilizado actualmente pues en torno al 1,3, con poco tiempo. La rentabilidad de la farmacia ha seguido disminuyendo durante estos años y ahora mismo la tenemos estabilizada pues entre un 9 y 12%, hablando de cantidades medias. Y creo que para entenderlo bien, cuáles son las causas y las circunstancias que concurren a la hora de fijarse los precios de una farmacia, hay una serie de parámetros, ¿no?, que yo los simplifico también en 5. El primero es la fiscalidad. La evolución de la farmacia va muy aparejada a estos factores, ¿no? En la fiscalidad, en los años 93 a 98, había una fiscalidad en la cual las ventas de la farmacia iban a la escala general, se podía pagar hasta un 56% y no había un fondo de comercio, ¿no?, que permitiera al comprador dejar de pagar impuestos. Entonces esto hacía que el mercado fuera relativamente pequeño, que el vendedor no se animara mucho a vender porque tenía que pagar muchísimos impuestos y al comprador le costara mucho comprar porque, a pesar del desembolso inicial que hacía, como luego tenía que seguir pagando Hacienda en su IRPF porque no podía meterse el gasto de la farmacia, pues le costaba mucho asumirlo. A partir del año 98 hay una modificación fiscal muy importante que se introduce aquel gobierno, en el cual se pasa a pagar a un tipo fijo las ganancias patrimoniales y donde se introduce ya el fondo de comercio. Y eso fue uno de los factores que hicieron dinamizar muchísimo la compraventa de farmacias. Al vendedor le interesaba porque, no sé recordar, pero de aquella se pagaba un 15% fijo, llegó a pagarse, luego pasó un 18%, con lo cual la fiscalidad bajaba mucho y el neto que le quedaba a un vendedor era muy interesante, y al comprador, al tener el fondo de comercio, que al final es el gasto, lo que he invertido en la farmacia lo voy a poder deducir de mis beneficios, con lo cual estoy una serie de años sin pagar impuestos, pues le suponía tener un mayor neto en su farmacia. El flujo de caja aumentaba y eso hacía que uno pudiera plantearse comprar farmacias más caras. La segunda variable muy importante es el tema de la financiación. Evidentemente, la financiación en los años 93-98 era una financiación cara. En el año 93, en concreto, los préstamos estaban dando al 14%. Imaginaos cómo estaba aquello. Y entonces era difícil el acceso al mercado. Entonces, la gente que quería comprar farmacia tenía que tener un patrimonio preexistente muy alto. Y eso hacía que el mercado pues estuviera también bastante parado y los precios contenidos. A partir del año 98, pues ya sabéis lo que pasó, que los precios fueron bajando los tipos de interés, se fue liberalizando el crédito, se entró en el euro también fue un momento muy importante, también porque impulsó los precios al alza, porque realmente 300 millones de pesetas sonaba muchísimo, pero 1.800.000 ya no suena tanto, y bueno, hay una serie de factores que confluyeron para el alza de los precios. El tercer elemento sería la rentabilidad neta del negocio. La rentabilidad neta del negocio la veo desde el punto de vista tanto del vendedor como del comprador. A una persona que vende la farmacia le interesa saber cuánto le va a quedar después de venderla y, sobre todo, ese dinero que capta y se lo pone en una inversión, ¿qué le va a dar, ¿no?, al año? Me dice, bueno, si yo consigo 1,5 millones de euros y lo meto al 5%, me va a dar esta rentabilidad. Pero en cambio la farmacia me está dando esta otra, y hace una comparativa. Si me interesa mantener el negocio de la farmacia o prefiero vender, ¿no? Casos de jubilación y demás, pues, son menores, pero en el caso de uno se plantea vender, pues una de las cosas que tiene en cuenta, ¿no? Entonces,
al final, en un contexto de rentabilidad baja, pues te interesaba vender en cuanto el precio subía mucho, porque entonces ya te compensaba, ¿no? Y eso también fue uno de los factores que influyó en el alza de los precios. El componente profesional es otro elemento. Yo creo que el componente profesional de la farmacia es el punto fuerte de la farmacia. Es decir, la farmacia tiene un componente de vocación sanitaria, de ayuda a los demás. Como uno estudia farmacia y está delante de un mostrador y la gente viene con su problemática, y pues tiene que tener ese punto de componente profesional o vocacional, y es una profesión. Y eso lo diferencia también de otro tipo de negocios, digamos, una perfumería o una tintorería o cualquier otro tipo. La farmacia tiene ese componente que hace siempre que haya una demanda, porque hay mucha gente que estudia farmacia y que tiene esa vocación, ¿no?, sanitaria, de ayuda a los demás, de servicio, que no está reñida con el tema empresarial. Y eso es un tema que no ha cambiado. El libro blanco que se hizo hace tiempo sobre el Sistema Nacional de Salud determinaba que la farmacia le ahorraba al Estado, hablábamos de 100.000 millones de pesetas de aquella, solamente por la cantidad de personas que dejaban de ir al médico porque recibían consejo en la farmacia, ¿no? Me duele la garganta, ¿qué me da usted? Pues tome esto, tome lo otro. Eso ahorraba muchísimo dinero. Y es una de las razones por las que no se ha liberalizado el sector, una de muchas, pero una es esta, que el Sistema Nacional de Salud se apoya mucho en la farmacia. Yo creo que la tendencia a futuro, y ya lo estáis viendo, es apoyarse cada vez más en la farmacia. Por último está el tema de la legislación, que también es un componente específico de las farmacias. No olvidemos que la farmacia es un sector intervenido, donde hay limitaciones, tanto de propiedad como de población y distancias. Entonces, cuando se oyen más rumores de liberalización, evidentemente merma el valor de la farmacia, porque la gente pues se muestra más insegura. Si eso se aleja, pues el valor de la farmacia, digamos, pues vuelve a subir, ¿no? El año 2007 fue un año más paradigmático porque fue el año del famoso dictamen de Bruselas. Acordaros de que la Comisión emitió un dictamen diciendo que había que liberalizar las farmacias y se llevó a los tribunales europeos, y que al final se determinó que la legislación farmacéutica era acorde, ¿no?, con la legislación sanitaria, y que cada Estado podía, bien argumentado, mantenerla. Pero durante ese periodo hubo muchísima incertidumbre y os puedo decir que se paralizaron las transmisiones de farmacias en gran medida. Digo que es un factor importante. Quiero hacer también un análisis de la oferta y la demanda. Tiene similitudes con el mercado inmobiliario, pero algunas, pero no muchas. Aunque normalmente la oferta y la demanda, si lo pusiéramos en un cuadro, veríamos que van más o menos correlativo con el mercado inmobiliario, pero con un año de decalaje. Entonces, cuando vemos que el mercado inmobiliario empieza a caer, ya podemos suponer que al año siguiente la farmacia también. Y si vemos que el mercado inmobiliario se va recuperando, podemos entender que al año siguiente la farmacia también. Y eso ha sido una constante en estos 20 años. La demanda de la farmacia, hablamos del que busca comprador, ¿no?, que busca farmacia, es estable, constante, pero es una demanda limitada, porque solo es para farmacéuticos. La farmacia, digamos que tiene una buena rentabilidad, pero no es tan buena como para interesar a los especuladores, digamos, a la gente. No se gana grandes cantidades de dinero, te puede dar una buena rentabilidad, pero no interesa como negocio especulativo. Entonces, esa parte del sector pues se aleja, ¿no? La mayoría, y es la verdad, compran para ellos mismos. Al momento que compra farmacia, pues la compra y normalmente está un número de años alto en ella. Al ser la titularidad de una persona física, se limita mucho el acceso de empresas e inversores. La tipología que tenemos, pues la clasifico también en 5 tipos. Serían jóvenes que tienen pues acceso a la farmacia porque tienen un respaldo familiar detrás que les permite tener recursos económicos. Gente de la industria que ha dejado la industria y compra farmacia. Con la reconversión que ha habido tan brutal en la industria, pues hay muchísima gente que ha salido de laboratorios y demás, que tienen una cantidad de dinero importante y que la están invirtiendo en la farmacia. Otra tipología son los que cambian de farmacia para mejorar, que también los hay, que empiezan por farmacias rurales, farmacias pequeñas, y a medida que vayan generando, cogen una farmacia más grande. Las transmisiones familiares, también es un elemento importante, y pues otros, ¿no? La oferta es escasa. Pensar que hay 22.000 farmacias, o 22.000 algo en toda España, y las transmisiones de farmacia que se puede hacer en un año a lo mejor son 300, 400. Es decir, que si a lo mejor es un 3%, un 4% de la totalidad que hay. Es decir, que la oferta pues es escasa, ¿no? Y es curiosa la evolución, ¿no? En los años 94-2009
teníamos una posición dominante del vendedor. El vendedor era el que determinaba el precio porque había muchísima gente queriendo comprar farmacia y había poca gente que le interesara vender. A partir del año 2009, digamos que se ha cambiado las tornas, ¿no? Y ahora es el comprador el que predomina en el mercado y el que establece el sistema de precios. Pasa un poco como en el mercado inmobiliario, pero bueno, es una paradoja que durante muchísimos años pues era el vendedor el que decidía y ahora es el comprador el que más buscado, ¿no? Se dan casos nuevos, desgraciadamente, en el que no había antes, ¿no? Nos estamos encontrando con situaciones que nunca se habían producido, por ejemplo, farmacias pues que valen menos que el préstamo que tienen, que han pedido. Y esas son farmacias que se compran en los años 2005-2009, pues que si la venden no pueden pagar el préstamo que tienen. Eso nunca se había producido. También nos encontramos con farmacias con graves problemas de liquidez. Normalmente son problemas de tesorería y no estructurales, me refiero. Son problemas de que tienen mucha deuda a corto plazo y muchas veces, pues reestructurando la deuda y estudiando su situación, se le buscan soluciones. Yo os digo de todas formas que aquel que tenga dificultades de tesorería, que consulte con un experto, porque la solución a veces es fácil y si uno no está solo, es decir, que si uno se mete en esa dinámica, al final le va a ser mucho más difícil salir. La farmacia sigue siendo pues un negocio con su componente profesional, pero con una rentabilidad y que bueno, permite que se puedan resolver estas situaciones. Yo antes de dar el paso a Miguel, voy a hacer unas conclusiones, ¿no?, de lo que yo estoy percibiendo durante estos 20 años, sobre todo en estos últimos tiempos. Es verdad que es un momento de crisis, pero los momentos de crisis también son momentos de oportunidades. Creemos que las farmacias tienen muchísimo recorrido, hay que explotar ese recorrido. Las farmacias tienen mucho recorrido en convertirse en un centro de salud donde la gente vaya para seguir sana, en el tema de la nutrición, en el tema de la dermostética. Habéis tenido lo de los servicios, ¿no?, la ponencia anterior. Eso es el tema de profundizar en la farmacia. Y luego pues trabajar en marketing, trabajar pues los planes de fidelidad, todas estas cosas. Y funciona muy bien. Y dar una imagen de la farmacia pues más acorde a los tiempos, ¿no?, modernos. El que quiera vender, creo que es el mejor momento de hacerlo, porque yo pienso que los precios se irán estabilizando, pero que cada vez va a requerir mayor implicación empresarial del farmacéutico para sacarle rentabilidad. Y el que quiera comprar está en un momento históricamente bajo de los precios de las farmacias. Y además la rentabilidad, y eso es verdad, ha bajado menos que los precios. Y los precios tenemos en cuenta que han podido bajar un 65%, la rentabilidad de la farmacia habrá bajado un 30%. Eso implica que ahora mismo es mucho más barato comprar farmacia que antes, ¿no? Y si vamos a los flujos de caja, hemos llegado a tener un coeficiente de 13, es decir, que hemos tardado 13 años en recuperar esa inversión y ahora hemos vuelto al coeficiente 8 o 7, que era el coeficiente que teníamos hace 20 años. Claro que la farmacia tiene una prima de riesgo, ¿no?, porque todo funciona así. Una prima de riesgo en el sentido de que uno pueda tener pues, el temor de que puedan liberalizarlo. Yo digo que no hay que tener miedo de ese tema. No es deseable, yo creo que estamos todos cómodos como está y yo pienso sinceramente que el modelo de farmacia que hay en España es el mejor posible, pero hay que prepararse para ello, si surge, pero estar preparados, ¿no? Entonces, la farmacia ha cambiado y ha cambiado definitivamente. Eso. Y yo os cuento como anécdota final, yo tengo una hija de 4 años, y mi hija, pues cuando no le preguntas, bueno, ¿qué quieres ser de mayor? Pero bueno, a veces sale en broma y ella, claro, quiere ser princesa, como no puede ser de otra manera, pero ya le estoy diciendo, no, tú tienes que ser farmacéutica, porque eso es un buen futuro para ti, para que sabes que yo mismo pienso que mi propia hija estudie farmacia y se desarrolle en esta profesión. Miguel, te doy paso. Estamos en un mercado peculiar. La primera característica que podríamos decir a la hora de hablar de precios es que aquí, en los precios de las oficinas de farmacia, no disponemos de un mercado continuo como, por ejemplo, podíamos tener en mercado bursátil. Vas a comprar acciones de cualquier empresa, sabes la cotización en cualquier día, compras, vendes en el momento que quieras. Aquí, como vamos a ver más adelante, requiere un estudio mucho más preciso y más exhaustivo. Además, hay que contar con la legislación vigente en cada comunidad autónoma y las limitaciones que tenemos de transmisión al cabo de un número de años, en caso de fallecimiento, traslados, distancias, etcétera, etcétera. Además de las peculiaridades individuales de cada oficina de farmacia, que sabemos que incluso farmacias dentro del mismo barrio pues, pueden tener un precio totalmente diferente.
Además, también, a diferencia de otros sectores, no es lo mismo el precio de la licencia que el precio total que tiene que asumir el comprador. ¿Por qué? Porque hay que sumar unas existencias, unos gastos financieros, un estudio sobre el local, bien sea en arrendamiento o en compra, un estudio sobre los empleados, antigüedades, bases de cotización, sucesión de empresas, si se quedan o no en la compañía o no. Y bueno, y también, y sobre todo ahora que estamos al principio de esta parte de la presentación, abundar en la conveniencia, la discreción, tanto para comprador como para vendedor. ¿Por qué? Porque efectivamente para vender una oficina de farmacia, lógicamente hay que decir la ubicación de la oficina de farmacia, pero hay que decirlo a las personas adecuadas, a compradores que estén interesados realmente y que tengan capacidad. ¿Por qué? Porque como vendedor no es agradable que los empleados, por ejemplo, sepan que se está vendiendo la oficina de farmacia, o incluso que la gente del barrio te empiece a preguntar, porque entramos ya en temas personales y dedicados. Nosotros pensamos que la decisión de compra y de venta de una oficina de farmacia es una de las decisiones más importantes en la vida de un farmacéutico y hay que tratarla, por decirlo así, con mucho cariño. Bueno, hemos visto que hay legislaciones diferentes en cada comunidad autónoma, también hay precios muy diferenciados, como sabéis, en las diferentes comunidades autónomas del Estado español, y vemos que hubo un cambio, un punto de inflexión alrededor del año 2009-2010. Vimos desde el año 2005 un crecimiento incesante de los precios de los traspasos y a partir del año 9-10 vimos cómo empezó ya a disminuir paulativamente hasta hace aproximadamente un año, año y medio. También hemos visto un cambio en el perfil del comprador. Antes prácticamente todos los compradores querían farmacias con un porcentaje muy alto de venta al seguro y poco de venta libre, y ahora parece ser que la tendencia se ha invertido y prefieren oficinas de farmacia con una venta libre un poco más alta. Muchas veces nos preguntan qué es mejor y nosotros contestamos que depende de las preferencias que tenga el comprador. Hay gente que prefiere una venta mucho más segura, más estable, más regulada, y otra gente que prefiere una venta que se cobra al contado con márgenes mucho más elevados y en la que puedes aplicar políticas activas mucho más dinámicas. Luego también estamos viendo, y esto yo creo que es beneficioso para todos los actores en el sector farmacéutico, que hay una profesionalización muy grande tanto en comprador como en vendedor. Cada vez nos están exigiendo más. ¿Qué nos exigen? Más estudios, más análisis de la oficina de farmacia, estudios de flujos de caja futuro, estudios financieros, legales, fiscales, etcétera, etcétera. Esto es bueno, insisto, porque abunda en la transparencia entre las dos partes, entre comprador y vendedor. Para eso estamos los intermediarios de calidad. Otra característica diferencial es un desvío de la demanda de los compradores hacia el medio urbano y semiurbano desde el medio rural. Estamos viendo que los compradores están prefiriendo farmacias que estén en capital de provincia o cercanas a ella, o bien muy bien comunicadas. Esto no significa que las farmacias rurales no se están vendiendo todos los días. Lo que sucede es que, quizá lo veremos más adelante en detalle, los precios se han moderado un poquito más. Y por último, para ver las variaciones a grandes rasgos, sí que cabe destacar que ha habido una focalización, una centralización de la demanda de oficina de farmacia, sobre todo en facturaciones medias. Entre 300 y 600.000 euros podríamos decir que es una farmacia de facturación media. Esto no significa que no se estén vendiendo continuamente farmacias de menor y mayor importe. Lo que sucede es que se percibe, y no siempre es así, que hay una rentabilidad mayor en farmacias medias. Sí que es cierto que el impacto del Real Decreto en este tipo de farmacias es prácticamente nulo o muy escaso en determinados casos, y también estamos viendo un fenómeno curioso, que hay potenciales compradores que pueden llegar a inversiones de 2, 3, 4 millones de euros, pero quieren quedarse en inversiones pequeñas porque, dada la situación y la coyuntura económica, no les apetece entrar a un nivel de endeudamiento o apalancamiento más elevado y quieren una farmacia de un tamaño más moderado. Bueno, en las conversaciones con farmacéuticos continuamente vemos que siempre nos comentan dos elementos. Nos dicen, oye, no se están haciendo transmisiones de farmacia y no hay financiación, claro. Y lo que estamos viendo, incluso desde el año 8-9 hasta ahora, es que sí que hay financiación para las oficinas de farmacia y sí se está haciendo transmisiones continuamente.
Tenemos cobertura nacional, tenemos delegaciones en toda España, Madrid, Valencia, Oviedo, Barcelona, y estamos viendo que la financiación sigue fluyendo muy claramente en el sector de las oficinas de farmacia y la demanda sigue siendo muy potente. Los compradores están realmente interesados. Ahora nos paramos un poco a ver el tema de la financiación. ¿Por qué hay financiación? ¿Por qué nos llaman oficinas de cajas y bancos todos los meses para decir que quieren financiar farmacia, con toda la que está cayendo? Básicamente por el tema de la morosidad. Ellos tienen dividida la morosidad según sectores. En el sector farmacéutico la tienen estimada en un 3% aproximadamente, frente al resto de sectores de la economía española que están en una media de un 13%, por lo tanto ven que es mucho más seguro invertir en farmacia, financiar la compra de una oficina de farmacia, porque el retorno lo van a tener prácticamente asegurado. El esquema habitual, aquí no quiero entretenerme mucho, no ha cambiado en los últimos años. Al comprador se le pide aproximadamente un 20% de recursos propios sobre la inversión total, el 40% se hace con hipoteca mobiliaria, no sobre bienes inmuebles, sino sobre la misma oficina de farmacia, sobre la licencia, y el resto 40% se hace con hipoteca inmobiliaria, es decir, taso mis inmuebles y sobre ahí me dan un porcentaje. Aquí quizás sí que ha habido un poquito de cambio y a lo mejor donde antes le pedían una cantidad de inmuebles ahora piden un poco más, pero insisto, el crédito está abierto, para cualquier duda nos tenéis a vuestra disposición, tenemos acuerdos con las principales entidades financieras, lógicamente esto lo apoyamos con unos estudios de viabilidad, simulaciones financieras, justificación documental, etcétera, etcétera. Bien. Ahora vamos a hablar brevemente de la fiscalidad en la compraventa. Esto podría dar para una ponencia entera de 1 hora, pero quiero dar unas breves pinceladas. Para el comprador, importantísimo, y lo primero, tienen por ley garantizada la amortización del fondo de comercio en sus 2 modalidades. La primera es la amortización normal, es decir, un 5% del precio de la oficina de farmacia al año. Esto supone deducirse fiscalmente la farmacia en 20 años o puede hacerse de forma acelerada. Como se considera la oficina de farmacia pequeña y mediana empresa, se puede incrementar un 50% la amortización, te amortizas un 7,5% al año, con lo que estás prácticamente 13,3 años sin pagar impuestos. Importante aquí hacer un apunte, esta amortización significa que tú en tu declaración de la renta metes como deducción fiscal esta amortización, pero no te supone desembolso porque ya lo hiciste el día de la compra. Bien. Luego está el apartado del ITP. En el AJD hemos visto, sobre todo, ya no en Madrid, sino en Comunidad Valenciana y Extremadura, que la Hacienda Autonómica ha estado girando, depende de la época, entre el 1 y el 2% de AJD, porque se entendía que la oficina de farmacia tenía un importe cierto, que sí que lo tiene, que se hacía una escritura pública, que se hace efectivamente, y que era registrable. Este es el último requisito en el que hay que abundar. La oficina de farmacia sí que es registrable en el registro de bienes muebles, pero para que esté sujeto a ITP se tienen que reunir otros 2 requisitos. Que sea registrable de forma obligatoria y que esa registrabilidad tenga efectos frente a terceros. Ninguno de estos 2 requisitos se cumple. Pero bueno, hemos visto desde hace unos meses ya que no se están girando ninguna liquidación complementaria en este sentido y todas las resoluciones que hemos recibido han sido a favor de los farmacéuticos. Bien, y para la parte vendedora, a la hora de la transmisión hay que calcular la ganancia patrimonial, que es la diferencia entre precio de venta, precio de compra y amortizaciones. Y esto, como ha comentado Carlos anteriormente, nos va a la base especial del ahorro. En general se dice que tributamos al 27%. Es cierto, porque en los primeros tramos de 0 a 6.000 euros es un 21%, de 6.000 euros a 24.000 subimos al 25% y en adelante es un 27%. Con los importes que hablamos de oficina de farmacia, al final estamos en un tipo medio de 26, largo, dependiendo de cada oficina de farmacia. Sí que es verdad que aquí podemos encontrarnos, y sobre todo en los últimos años, muchas excepciones, porque depende de hace cuánto tiempo compremos, de cuántas amortizaciones cuántos años de amortización hemos tenido hasta ahora y del precio de venta.
Por ejemplo, si hace poco que compramos y el precio de venta es inferior al precio de compra, no tenemos ganancia patrimonial y no pagamos nada a Hacienda. Pero insisto, esto daría para mucho más y no nos podemos detener con tanto detalle. Ahora vamos a ver pues cómo se calcula el precio de una oficina de farmacia. Muchas veces nos preguntáis, oye, ¿cuál es el precio de mi farmacia? Y la respuesta es muy compleja. ¿Por qué? Porque cada oficina de farmacia tiene unas peculiaridades y unas singularidades que la hacen diferente a la misma que tiene al lado, en el mismo barrio, casi con la misma facturación. Lo hemos dividido aquí en 20 variables, cualitativas y cuantitativas. No están todas, pero sí es un breve reflejo de lo que hay que tener en cuenta, o parte de lo que hay que tener en cuenta a la hora de estudiar una oficina de farmacia y poder tener una orientación en el precio. Bueno, en primer lugar, podemos hablar de la posibilidad de aperturas de oficina de farmacia en el municipio, como es evidente. Si están previstas, otorgadas, si ya hemos pasado el cupo del número de habitantes, si hay abastecimiento a clientes especiales como geriátricos o clínicas. Todos sabemos que estos abastecimientos tienen por lo general un carácter muy inestable y hay que estudiarlo y cuantificarlo con mucho cariño y transmitirlo así al comprador. Hay que ver el número de guardias y frecuencia. El tema de las guardias, sobre todo en farmacias rurales, incide mucho más en el precio de lo que nos podemos imaginar. Luego también hay que ver el estado del local, qué impresión da, si está aseado, si hace falta reforma, no hace falta reforma, etc. Luego también si atendemos a un núcleo de población única o lo tenemos disperso. ¿Y cómo de dispersos están los núcleos de población? Sobre todo en farmacia rural, pues hay veces que atendemos a 2 o 3 botiquines y hay que ver si están atendidos bien, si se puede desarrollar más la venta ahí y sobre todo si tenemos la certificación de sanidad de que son botiquines oficiales. Bien. También tenemos que estudiar el grado de gestión que tienen los vecinos, los colindantes y si hay posibles traslados. La peculiaridad, ya lo hemos nombrado, de la legislación autonómica correspondiente. Esto hay que casarlo con los objetivos que tenga el comprador. Por ejemplo, si va a comprar en Comunidad Valenciana, al día siguiente puedes vender la oficina de farmacia, pero si compras en Castilla-La Mancha tienes que esperar entre 3 y 6 años dependiendo del número de habitantes que tenga tu población y así sucesivamente en las 17 comunidades. Luego también hay que ver a qué núcleo de población atendemos, si puede ser el gasto por habitante que hacemos en este núcleo de población. Y dentro de todo esto, si podemos mejorar la oficina de farmacia que estamos adquiriendo o vendiendo, también se puede utilizar como herramienta de venta y en qué medida. Ya por entrar un poco más en lo que son números, para empezar, lo más importante es la última línea de la cuenta de explotación de la oficina de farmacia. No la primera, no la facturación, no el volumen de negocio. Es decir, ¿qué beneficios saco de la farmacia? ¿Cuál es la rentabilidad? ¿Qué rentabilidad puedo ofrecerle yo a un comprador que está interesado en la transacción de mi oficina de farmacia? ¿Qué ventas tengo y qué ventas he tenido y qué previsiones tengo a futuro? ¿Qué margen bruto tengo? ¿Qué gastos fijos? De aquí sacamos otra vez el beneficio neto de la oficina de farmacia. Luego también hay que entrar en detalles como el porcentaje dentro del total de recetas, el porcentaje de recetas que tenemos activos en relación de pensionistas. También el rendimiento para un comprador medio. Es muy importante ver y adaptarnos y saber que cuanto mejor se lo pongamos y le preparemos la farmacia al comprador, más vamos a conseguir y más transparencia vamos a dar a la hora de transmitir la oficina de farmacia. Podemos hacer una simulación financiera, decir, oye, partiendo de esta base de precio, a un comprador medio se le queda este rendimiento neto y a partir de ver si ese podría ser o no su precio. Evidentemente, si la oficina de farmacia, después de pagarlo todo y un préstamo habitual de un comprador, y aquí hago un paréntesis, todos los compradores prácticamente, el 99% se financian. El que tiene dinero porque necesita el que no tiene dinero porque necesita completar la inversión y el que tiene porque por motivos fiscales muy evidentes o porque tiene sus posiciones bien guardadas, le conviene también endeudarse. Entonces hacemos una simulación financiera y vemos si el rendimiento le sale positivo. Desde luego hay que ver la cuantía de ese positivo, pero si es negativo ya sabemos que ese no es el precio de la oficina de farmacia. Bueno, también veremos el precio medio por receta, los gastos a tener en cuenta, financieros, constitución de hipoteca, existencias, notaría, etcétera. Todo esto, ¿cómo? A los vendedores nosotros le pedimos solo 2 cosas. Que nos digan la verdad
y que nos den un precio cierto de venta, y a partir de ahí nosotros presentamos a los posibles y potenciales compradores. Esto hay que apoyarlo con toda la documentación fiscal, modelos del colegio, 347, 130, siempre y por supuesto, sé que no hace falta decirlo, guardando muy bien la documentación, cumpliendo estrictamente la ley de protección de datos. Bien, estamos viendo y aproximándonos a cuál puede ser el precio de mi oficina de farmacia. Hemos utilizado habitualmente todos, yo el primero, el factor, pero vemos que cada vez está más obsoleto. ¿Por qué? Porque a la hora de dar un factor, sobre todo si conoces poco la oficina de farmacia, se dan unos rangos muy amplios. Yo ahora os podría dar un rango aproximado y decir que el 90% de las oficinas de farmacia se encuentran entre factores del 0,5 y el 1,5. Pero claro, me vais a decir, bueno, esto es una variación del 100%. Claro, es un dato muy impreciso. Hay que estudiar cada caso de forma singular e individual. Carlos lo ha comentado, en los años 6, 7, 8 y 9 ya, bueno, había un entorno de crecimiento económico, un aumento en general, un aumento de la rentabilidad de la oficina de farmacia en particular. Se incluía el cálculo del precio, en el cálculo de precio, no solo en base al rendimiento, sino que en alguna ocasión dentro de los flujos de caja, yo he visto que se incluía el futuro incremento del precio del traspaso. Esto evidentemente se ha terminado porque no hay una expectativa de que los precios de los traspasos vayan a subir. Lo comentaremos más adelante, la expectativa es de estabilización total, aunque parece que ha terminado de bajar los precios de la oficina de farmacia. También veíamos que las facilidades anteriores en cuanto a financiación estaban fuera de lo normal. Aquí vemos un gráfico sobre las transmisiones, el número de transmisiones de la oficina de farmacia. Hemos visto que siempre hemos estado por encima de las 400, 420 traspasos de farmacia, es decir, el número de las oficinas de farmacia ha permanecido estable. Sí que nos llama la atención que aun estando el 36% de las farmacias en capital de provincia, representan más que proporcionalmente un 44% de los traspasos. Esto abunda en lo que se ha comentado anteriormente de que la farmacia urbana está más demandada que la rural. Y sí que estamos viendo una tendencia que desde el 2011 hasta ahora se está aumentando el número de transacciones realizadas. Aquí hay un gráfico. La línea azul refleja el precio de la farmacia rural, la roja la farmacia urbana. Este dato no indica factores, es decir, está hecho con precios en base a 100, es decir, con una hipótesis de partida de 100 en el año 2005, ¿qué estimación damos de crecimiento y variaciones en los precios? Bueno, lo primero que observamos es que las líneas van casi paralelas, pero hay una diferencia significativa entre la farmacia rural y la urbana. La rural ha tenido un precio más bajo, no llegó al pico tan elevado en el año 2008-2009 como la farmacia urbana, y en los últimos años ha caído más el precio. Sí que hay una lectura positiva, como comentaba anteriormente, desde hace 18 meses aproximadamente hemos visto que ha habido una estabilización de los precios de las oficinas de farmacia y no estamos viendo, o por lo menos intuyendo de forma muy clara, que no van a bajar más los precios de los traspasos. Claro, en este momento nos podemos preguntar si es buen momento para comprar y buen momento para vender, como decía Carlos. Es mucho más rentable comprar ahora que hace 3 o 4 años, evidentemente por el gráfico anterior. Los precios eran muy diferentes. Sí que es cierto que la rentabilidad ha bajado, pero donde nos tenemos que fijar fundamentalmente es en el periodo de recuperación de la inversión. En el año 2008 estábamos entre 9, 12, incluso 13, 14 años, es decir, el tiempo que tardábamos en pagar la inversión. Esto es independiente del endeudamiento y del plazo del endeudamiento que tuviéramos, y ahora mismo estamos viendo oficinas de farmacia que entre 5 y 8 años recuperan, mediante los flujos de caja recibidos, su inversión en un periodo de 5 u 8 años. Esto significa que es mucho más rentable comprar farmacia ahora que hace unos años. En cuanto a financiación, ayer el Euribor estaba a 0,59, llevamos mucho tiempo en mínimos, pero aquí sí que tenemos que dar una contrapartida, y es que los diferenciales de las entidades financieras están mucho más elevados. Podríamos decir que aproximadamente están dando una financiación entre el 4,2 y el 4,9% TAE. Bien, ya decimos
de cara a los vendedores si es buen momento para vender. Tenemos que mirar con mucho cariño el tema de la fiscalidad en la oficina de farmacia. ¿Qué deducción fiscal estoy teniendo? ¿Cuántos meses me paso trabajando para Hacienda pudiéndolo hacer de otra manera? Si no tengo deducción por amortización del fondo de comercio, si tengo en la farmacia más de 15, 20 años, el tipo marginal que puedo llegar a estar pagando es del 52%. Claro, es muy elevado. También tenemos que ver las motivaciones personales. Hemos dicho antes y pensamos que son decisiones muy íntimas y muy personales, que es la decisión más importante que puede tomar un farmacéutico a lo largo de su vida profesional. La motivación personal y las inquietudes familiares, etcétera, han de ser tenidas muy en cuenta. Sí que es verdad que estamos en una perspectiva de estabilización de precios, pensamos que no van a caer más, y hay una muy buena noticia, y es que el número de nuevos compradores que hemos recibido, digo número de nuevos compradores a nivel nacional porque tenemos el 99% de los compradores de todo el territorio español, se han incrementado un 17% desde el 1 de enero hasta ahora con respecto al mismo periodo del año anterior. Esto es un indicativo muy potente de la salud del sector farmacéutico y de la demanda y de los compradores que quieren comprar farmacia. Bien, hay que ver el coste de oportunidad, lo vamos a ver en una tabla a continuación para terminar, y ver la rentabilidad neta que tengo de mi oficina de farmacia frente al precio. Es decir, si mi oficina de farmacia pudiera valer 100 y le estoy sacando 7 de rentabilidad, tengo que saber que tengo un 7% de rentabilidad sin contar mi trabajo. ¿Me compensa? ¿No me compensa? Bueno, también está la alternativa de si no quiero vender mi oficina de farmacia y hay que aplicar formación, políticas de fidelización, como decía Carlos, hay que dinamizar la oficina de farmacia y aplicar otro modelo de gestión. Para terminar, aquí podemos ver la diferencia, por eso hemos insistido tanto a lo largo de la ponencia. Podríamos decir, esto es un caso de una farmacia concreta, una farmacia media, no vale para todas las oficinas de farmacia, pero sí es significativo de por dónde andamos y qué variaciones tenemos. En una farmacia media, teniendo una amortización del fondo de comercio reciente, es decir, amortizándonos al 7,5 o al 5% al año la compra, podríamos tener un beneficio en torno del 20%. Sin tener esa amortización, estaríamos hablando de una rentabilidad neta del 12%. Claro, es casi la mitad de rentabilidad haciendo lo mismo, abriendo y cerrando a la misma hora con la misma facturación y el mismo sacrificio. Esto trasladado a rendimiento. Rendimiento, ¿cómo lo entendemos? El rendimiento que saco a mi farmacia partido el precio que podría obtener de él. Es decir, si yo ahora cojo el dinero de mi oficina de farmacia y lo pongo a trabajar en un banco, en fondos de inversión, en renta fija, etcétera, etcétera, ¿cuánto me dan? En el primer caso, teniendo amortización del fondo de comercio, aproximadamente podríamos hablar de una rentabilidad en torno al 10%. Es aceptable. Pero si nos trasladamos a un modelo en la que no tenemos esa deducción fiscal, estaríamos hablando de un 6% que ya entendemos que además contando con el salario del farmacéutico titular, podemos decir que esto es una rentabilidad baja. Aquí quizá pues podría, dependiendo de la circunstancia personal de cada uno, y vender la oficina de farmacia y poner a trabajar el dinero en otro sitio. Bien. Para terminar, me gustaría agradeceros vuestra atención, lógicamente, agradecer sobre todo en los últimos años hemos recibido una cantidad de clientes muy importante que ha venido por recomendación de vosotros mismos y pensamos que es la mejor manera de trabajar y, por supuesto, daros las gracias. Y ahora, si tenéis alguna pregunta, duda, en fin. Hola, buenos días. Muchas gracias por la conferencia. Sin embargo, me ha resultado incompleta con el último punto. ¿De padres a hijos o interfamiliares? Ya hemos hablado a un tercero, sí, pero entre familiares, ¿qué posibilidades hay, en resumidas, de poder no llegar a estos precios de compra y venta o deducciones, o si se considera una empresa familiar, qué deducciones tiene, o si Hacienda incide principalmente en este tipo de transmisiones, porque parece como donde más puedes hacer ocultaciones? Claro.
Aquí la transmisión familiar es una pregunta muy recurrente dentro de nuestros clientes y farmacéuticos. Tenemos dos alternativas, la donación y la compraventa de la oficina de farmacia. Aquí lo que hay que hacer es partir de una valoración de la oficina de farmacia, de una tasación que realizamos nosotros y luego estudiar la fiscalidad de esa transmisión tanto para comprador y vendedor o para la donación, si es el caso, y el impacto no solo para cada uno de ellos, sino dentro del conjunto familiar. Y muy importante, no ver solo el ahorro fiscal que vamos a tener ahora en el momento actual, sino el ahorro fiscal que vamos a tener los próximos 10, 15 años, porque a lo mejor es mejor la alternativa de la donación ahora, pero podría darse el caso, depende del volumen de la oficina de farmacia, etcétera, etcétera, que la otra alternativa sea fiscalmente más conveniente. Y luego también lo que he dicho, a lo mejor alguna parte sale perjudicada por una de las dos alternativas, donación o compraventa, pero la otra sale muy beneficiada y el conjunto familiar sale muy beneficiado fiscalmente. Aquí sí que tendríamos que acompañaros y haceros un estudio muy, muy detallado y explicarlo. Normalmente para hacer un estudio de este tipo podemos estar entre 1 hora y media y 2 horas solo para explicarlo. Prepararlo puede llevar 2, 3, 4 días. Me refiero a que hay una problemática cuando hay, vamos a suponer, varios hermanos y hay que, digamos, resarcir a alguno, y luego está cuando es un heredero solo. Claro, son dos problemáticas distintas. Ahí pensamos que lo bueno es partir de una valoración de la oficina de farmacia, previamente a esa valoración hacer un consenso familiar y decir que vamos a aceptar esa valoración. Si, por ejemplo, tenemos un hijo farmacéutico y otro no, ver si podemos compensar al hijo que no es farmacéutico y de qué manera, en ese caso haríamos donación, si fiscalmente conviene, o ver si no podemos compensar al otro hijo y conviene hacer una compraventa. Insisto, la oficina de farmacia no es un bien de consumo, es un bien de explotación con beneficios recurrentes todos los años. Se pueden ver fórmulas familiares, pagos aplazados, que fiscalmente pueden ser muy convenientes también, para que el farmacéutico que entra pueda hacer frente a la inversión, siempre habiendo una equidad y una justicia dentro de la familia. Bueno, lo mío es más sencillo. Has hablado de AJD, o me ha parecido oír esas siglas. Correcto. ¿Nos podrías decir qué significa eso? Actos jurídicos documentados. Es un apartado del ITP. Es que eso de AJD nos ha dejado todos... Bueno. Mea culpa. Y la pregunta que era en cuestión, el gasto por habitante, ¿cómo lo calculas? ¿Tienes tablas o...? Está publicado. Se puede hablar entre 280 y 340 euros de gasto por habitante a PVP dentro de cada provincia, aproximadamente. De todos modos, hay varianzas muy grandes, porque si tenemos un pueblo pequeño con una población bastante envejecida, puede que el gasto por habitante real esté, yo he visto pueblos por encima de 1.000 euros. Esto es solo la parte del seguro. De datos de venta libre no hay publicaciones oficiales. Se ve en la Seguridad Social, ¿vale? Sí, SNS. sí. Hola, muchas gracias por la conferencia. Nos ha informado bien. Quería preguntarte, dices que es buena hora ahora para comprar, es buena hora. Y para vender, porque has comentado, yo es que no tengo mucha idea de esto, la fiscalidad, amortización del Fondo de Comercio tipo marginal y IRPF 52%. Correcto. ¿Me puedes explicar eso, por favor? Esto significa que si no tenemos la deducción fiscal por compra, es decir, hace mucho tiempo que hemos comprado la oficina de farmacia, podemos tener una tributación en la declaración de la renta como autónomos farmacéuticos del 52%. Es decir, que el 52% de nuestro beneficio se lo lleve la Hacienda estatal. O sea, que si tú vendes la farmacia en 600.000 euros, vamos a suponer, y hace mucho, o no la has comprado, sino que... O la has abierto en una nueva apertura, por ejemplo. nueva, si tú
O sea, la vendes por 600.000 euros, tendrías que pagar un 52%. No, perdón. Ah, Una cosa es la renta que tienes la declaración de renta que haces cada año, sí. en la que la fiscalidad varía por tramos, a lo mejor en Sí. farmacias pequeñas no Sí. se llega al 52%, y otro caso es en el caso de la venta. En el caso de la venta nos vamos no a la base general, sino vamos a la base especial del ahorro, y aquí es donde decíamos que se paga aproximadamente. Si usted, por ejemplo, abrió la oficina de farmacia hace 30 años, pagaría en torno a un 27% prácticamente del precio de la venta. Pero el 52%, El ¿cuándo se 52% se aplica año a año en el beneficio de la explotación de la farmacia de acuerdo con las ventas que tenga usted y los gastos. aplica? No, vale, gracias. Sí. Bien, ¿alguna pregunta más al fondo? Sí, no sé. Quería preguntaros sobre los impagos, que hay algunas comunidades autónomas que hemos sufrido Sí. los impagos por parte de las consellerías. Quería saber si este factor, porque veo que no lo habéis citado, si puede influir en el precio de compra o de venta de las oficinas de farmacia y en qué valor. Efectivamente influye, pero pensamos que andamos hacia una tendencia de normalización en los pagos y sobre todo pensamos que andamos hacia una tendencia en la que el farmacéutico tiene que estar preparado para un entorno más inestable y en el que va a haber más contingencias y sobre todo pues tenerlo previsto, oye, con pólizas de crédito, con negociación con proveedores, etcétera. Pero contestando más concretamente a tu pregunta, sí que ha afectado potentemente a los precios, muy potentemente. De hecho, ha habido descensos muy rápidos en determinadas comunidades autónomas porque ha habido retrasos en los pagos. A mí me gusta siempre hablar más de retraso que de impago porque el pago de las recetas lo tenemos garantizado. No sé si he contestado a tu pregunta, Miguel. Buenos días, gracias por la charla. Quería preguntar si es posible con la legislación actual y estando de acuerdo las partes, transmitir una farmacia pero conservar un porcentaje de la propiedad. Creo que es hasta un 25%. O sea, el farmacéutico que vende, Sí. si llega a un acuerdo con el comprador, puede conservar la propiedad en un porcentaje. Vamos a ver, ahí habría que realizar una comunidad de bienes y lo que se realizaría sería solo una venta parcial de la oficina de farmacia. En este caso, la persona que vendiera sería siendo titular de la oficina de farmacia junto con la otra persona. Sí. Con la legislación actual tienes que ser propietario y titular de la oficina de farmacia. ¿No hay un porcentaje de la propiedad que puede ser reservado para los no titulares? Está el tema de la ley de sociedades profesionales, pero no se ha aplicado no se en ningún puede. caso. Vale, pues gracias. Esa era la... Habéis hablado de situaciones que hace no mucho tiempo eran imaginables en el sector de la farmacia. Quería preguntaros sobre el tema de concurso de acreedores en farmacias, sobre todo en regiones en las que no se ha pagado. ¿Cuál es la situación actual? ¿Hay mucho? ¿Qué está sucediendo? La opción concurso de acreedores no se lleva a cabo más que en casos extremos, pero que no se lleva. Y la realidad que hemos visto es que una farmacia va a concurso de acreedores, que van poquísimas, siempre por factores externos a la propia farmacia, porque son gente, pues digamos, pródiga, a lo mejor en su vida, pero que es un problema personal, ya no es un problema de la farmacia, o bien porque ha cometido inversiones inmobiliarias en otras partes que tiene un peso de créditos que la farmacia no lo soporta. Pero la farmacia en sí misma no se ha llegado a esas circunstancias. Nosotros sí hemos tenido farmacias y de hecho hemos creado un grupo de trabajo específico en Asefarma, pues con gente de todos los departamentos para esos casos, y lo que llamamos nosotros una especie de UBI, ¿no? Donde metemos la farmacia en la UBI y todos los departamentos, por fiscal, laboral, contable, vemos el caso y lo intentamos resolver. Y os puedo decir, el 99% de los casos tiene solución, y una solución, pues eso, pasar de edad de corto a largo, racionalizar el personal, el horario, las compras, todas esas cosas, y funciona. La farmacia, al fin y al cabo, ingresa todos los días, y eso siempre tienes una solución, ¿no? Entonces, los pagos que puedes hacer es con el dinero que ingresas y ahí no te puedes salir. Pero la pregunta concreta es que el concurso de acreedores es mínimo en las farmacias.
Bien, muchas gracias a todos por la asistencia, a Carlos y a Miguel por sus claras exposiciones y a SEFARMA por patrocinar esta mesa. Gracias.